Bien, muchas gracias. De Eugenio Gómez Reyes, de la UAM de Iztapalapa, nos pregunta si el INEGI cuenta con información sobre aguas subterráneas y si se tienen proyectos para generar una red subterránea. Bueno, respecto a esto, el INEGI sí ha venido recopilando información sobre el tema de aguas subterráneas. Cuenta con precisamente con cartografía de aguas subterráneas, y en lo que respecta a la conformación de redes, pues desde luego es algo más complejo, ¿no? Resulta mucho más complejo, pero de acuerdo a lo que son los puntos en donde hay incidencia digamos, de pérdida de agua, así como de aquellos en donde se tiene la ubicación de lo que viene a ser como mantos de agua subterránea, pues se está tratando de conformar un inventario, pero ahí sí necesitamos mucho de la colaboración, como se comentaba en este panel, de otras instancias, ¿no? Gobiernos estatales, de los gobiernos locales municipales, desde luego de las principales pues agencias que tienen que ver con el agua, ¿no? Como Conagua, como también Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología, que han estado realizando ya estudios de zonas geográficas para que podamos ir integrando un proyecto que nos lleve a contener este tipo de información. Por otro lado, también nos pregunta Nicolás González Juárez, del Instituto Politécnico Nacional, si el sistema SIAT es solo un visor o se puede acceder a bases de datos, los SHADES, para trabajar con los SIGs, como bien se señala por parte de la doctora Elena Kotler. Bueno, respecto a esto, el SIAT para nosotros va siendo cada día más dinámico, o sea, se va incorporando más información, pero toda la información de la que se retroalimenta es información que se tiene en el instituto y está disponible. O sea, todo lo que viene a ser los conjuntos de datos de lo que vamos almacenando, incluso, por ejemplo, lo que es en sí la red hidrográfica, unos 50,000, se puede descargar del propio Seattle. Por otro lado, en lo que se refiere a sistemas de información geográfica, en el instituto hemos venido procurando un sistema que se conocía, en un principio se conocía como plataforma IRIS. La plataforma IRIS tenía un formato que ciertamente se quedaba como encriptada la información y era muy difícil trabajar con ella bajo estándares de otro tipo de formatos, como los formatos Shapes. Bueno, ahora estamos por lanzar ya lo que viene a ser el mapa digital de escritorio, en donde ya vamos a poder leer tanto información de la que provenía de IRIS, como también de otro tipo de formatos en Shape. Y esta disposición, pues seguramente en el mes de marzo se va a lanzar a través de la misma página del instituto. Va a ser un sistema que se pone a disposición de manera gratuita y cualquier persona lo va a poder descargar. Para ello, desde luego, es conjuntar la información, ¿no? Una es como quien dice el motor, el sistema, y la otra va a ser la carga de los datos. Entonces los datos se pueden obtener también a través de lo que es la misma página del INEGI, en donde hay información que está disponible para su descarga, y con esto pues asemejar lo que son lo que contiene el sistema de Seattle, ¿no? Digamos a nivel de todo lo que sería la dinámica de la información, ¿no? ¿Quieres que tome otro? Tenemos otra pregunta de Omar Tapia, del Centro Geo. Señala que dice: el problema de las mediciones puntuales como lluvia y temperatura es para cobertura geográfica, y cuando la generan superficies a través de la interpolación se imposibilita la captura de la variabilidad espacial. En parte los productos satelitales permiten capturar una mejor medida de la variabilidad espacial, siendo la lluvia la variable primaria del ciclo hidrológico. Se ha pensado en integrar información procedente de esquemas mixtos que aprovechen las ventajas de mediciones puntuales, precisión, y de los productos de satélite, captura de variabilidad espacial. Bueno, respecto a esta inquietud que nos manifiesta Omar Tapia, pues desde luego estamos en ese entendido de tener que ir involucrando, digamos, modelos matemáticos que conlleven la variable de precipitación.
O sea, precipitación, la misma temperatura y demás variantes que se van dando, son muy importantes integrarlas en modelos de simulación. El SEAT todavía no alcanza esto, por lo mismo de la integración de información, y desde luego ahí sí requeriríamos también, como bien mencionó mi tocayo Raúl Figueroa en la parte de economía, nosotros también necesitamos mucho de ustedes por la cuestión no solamente crítica, sino la parte constructiva, de darnos aportaciones a nivel, digamos, del grupo de investigación, grupos de investigadores que puedan dilucidar qué mejores modelos son los que se deben de aplicar para un sistema que sea nacional, un sistema que le pueda servir a todos. Entonces, en ese entendido, también es conjugar con las dependencias que nos aportan datos sobre precipitación, como es el Servicio Meteorológico, incorporar su información, ¿no? Hay otras preguntas, aquí les voy a decir muy rápido. Existe una gran necesidad de elaborar modelos hidrológicos, lluvia, escurrimiento, para todas las cuencas. Volvemos a lo mismo, o sea, lo podremos hacer siempre y cuando conjuntemos ese grupo que haga más sistémico la integración de información y la podamos compartir. Sí, por otro lado, Marta Magdalena Chávez Cortés, de la Universidad también Autónoma Metropolitana de Xochimilco, nos pregunta cuál es el nivel de cooperación y coordinación entre el INEGI y Conagua. Y bueno, en mi caso en particular, dice, el sistema de información colaborativo que se plantea, ¿sería de dominio público o hasta qué nivel? Bueno, en este caso sí es de dominio público. O sea, el sistema cooperativo y colaborativo de información sí lo tenemos considerado. Obviamente pasa un filtro de validación. O sea, si una persona toma una fotografía o nos da alguna información específica, pasa por un filtro para corroborar si la imagen que se está presentando ahí es una imagen que sí compete al sitio. Por ejemplo, ahorita pues, empezamos con eso, pero en lo futuro yo creo que va a valer la pena que así lo hagamos. Gracias. Gracias, Raúl. Le pasaré la palabra a la doctora Elena Kotler. Son generales. Okay. Gracias. Bueno, tengo 4 temas de preguntas. Uno es de Oscar Leal, de Conagua, sobre cómo se realiza un modelo para establecimiento estratégico de sitio de monitoreo, tomando en cuenta limitaciones financieras y técnicas. Igualmente, Eunice Beñuelos, de INEGI, es cómo se determina la ubicación de lugares de muestreo. Esto de los sitios de muestreo, pues no es algo que nosotros lo vengamos a realmente inventar. O sea, todo lo que tiene que ver con calidad de agua, lo hemos venido trabajando durante un buen tiempo con la Gerencia de Calidad de Agua de Conagua. Ellos fueron quienes nos proporcionaron los datos. Y fue justamente así que nos dimos cuenta cómo no hay realmente, cómo los sitios de muestreo no pueden realmente interpretar la problemática de las cuencas, ¿no? Yo sé que Conagua tiene además ya un planteamiento para aumentar los sitios de muestreo. O sea, no es que se hayan quedado sordos hasta ni mudos ante esta preocupación, sí lo tienen. Y también sé que la principal limitación es financiera. Hay realmente un recorte financiero muy importante para todo lo que viene a ser inversión corriente, ¿no? Pero si se establece un sitio de muestreo, ahora hay que reconocer que hay ciudades medias, que son las que tienen una mayor tasa de crecimiento, no solamente las ciudades grandes, y que los ecosistemas acuáticos son muy importantes, ¿no? Entonces, esa es una variable, sobre todo esa, que hay que incorporarla. Hay que tener conocimiento de las principales fuentes de contaminación, que yo creo que aproximadamente por organismo de cuenca, por consejo de cuenca se puede saber, entonces recuperar esa información para saber cuáles son los contaminantes más importantes que hay que estar midiendo, ¿no? Y definitivamente hay que considerarlo en función de la cuenca. Estábamos viendo agua superficial, entonces tenemos que estar viendo cuáles son los cursos de agua, tenemos que estarlo poniendo entonces por cuenca hidrográfica. Otra pregunta es cómo se mide la vulnerabilidad de inundaciones. Hay un libro que sacó el INE de diagnóstico y predicción de cuencas hidrográficas. El capítulo de vulnerabilidad social ante inundaciones lo elaboró el doctor Fernando Saavedra de Flaxo y creo que está muy claro, es muy sistemático y bastante transparente.
para que lo revisen de manera más detallada. Menciona dimensiones sociales, económicas y demográficas a nivel de localidad, y esas las hemos establecido por zona funcional en la cuenca, ya que no es lo mismo una inundación en cuenca baja o inundaciones en las cuencas altas que también ocurren. Entonces, más bien le recomendaría, si pudiese revisar el documento, está en PDF en la página del INE. La otra es de Daisy Suárez, del Instituto Politécnico. En resumen, vendría a ser cuál es, conclusión, qué porcentaje de confiabilidad son los resultados publicados en su libro. Los datos son generados por otras instituciones. Entonces, como ustedes saben, los datos se tendrían que pasar justo por una etapa de verificación, ¿no? Nosotros sí hacemos verificación de datos. Por eso es, por ejemplo, que no utilizamos los datos de calidad de agua, porque al momento que supimos cómo estaban generados, dijimos que para nuestros fines no eran los más convenientes. Sí hacemos una parte de verificación, pero el libro abarca como 30 temas distintos. Si hablan del libro del diagnóstico, 30 temas distintos. La confianza de cada uno de los datos para cada uno de los temas es discutido en cada uno de los capítulos, y obviamente hay temas que corresponden a indicador directos, ¿no? Saneamiento por cuenca. Entonces eso tomamos nada más que el dato y lo extrapolamos a una cuenca. Hay otros temas que son más complejos, como los he mostrado, que responden a modelos. Entonces se interrelacionan muchos datos generados por diferentes fuentes, con diferentes objetivos y con seguridad que la confiabilidad disminuye. ¿Cuántos? No le podría decir. Ahora lo que estamos tratando es de ir verificar en algunas cuencas estos modelos, ¿no? Armando Treyer, del IMTA, que propone utilizar la codificación hidrográfica de Pfaffstetter para identificar en forma jerárquica las cuencas. Bueno, actualmente ustedes han escuchado hablar mucho de cuencas, y lo interesante ahora es tratar de ver si podemos homogeneizar esos conceptos de cuencas, ¿no? Porque todos los que hemos hablado de cuencas, hemos hablado de delimitaciones distintas de cuencas. Entonces, ahora lo importante, y está en la discusión en las dependencias federales, es homogeneizar las cuencas. Cómo se codifican, cómo se clasifican, es una etapa importante posteriormente, y esos, junto con otros temas, creo que debemos discutirlo posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Elena. Le pediría a Ricardo Pizzuto que hiciera como tiene muchas, así que le pediría que integrara las respuestas. Pero son cortas. Está bien. Bueno, me pregunta el licenciado Velázquez, del INEGI, si el SINA contempla la cobertura poblacional en zonas urbanas y rurales de agua potable y alcantarillado. La respuesta es sí. Lo hacemos con información del INEGI cada 5 años, y hacemos estimación. Las áreas técnicas hacen estimaciones en este periodo para ir publicando un dato intermedio, ¿no? Evidentemente los censos son digamos, los más confiables. Camilo Vázquez Bustos, del IMTA, ¿cómo ayudar para contar con metadatos de calidad del agua sistematizadas, nutridos y de fácil acceso de la red de monitoreo de calidad del agua? Estos datos están incluidos en el SINA. Pues la mayoría de los datos que tenemos sí tienen metadatos en el SINA. Claro que en la publicación de estadísticas del agua en México, pues es una publicación, es un libro en el que no podemos poner todos esos datos, pero por supuesto si nos escriben al SINA, les podemos proporcionar esta información. Bueno, G. González, de la UAM, ¿en qué fase del proceso del SINA se otorga espacio a la ciudadanía? Esta es una pregunta complicada, porque el SINA pertenece a todo un sistema de planeación. El sistema de información es una componente del sistema de planeación. El sistema de planeación, ¿qué hemos hecho para abrir el espacio a la ciudadanía? Bueno, a partir del 2010 se iniciaron los foros de la Agenda del Agua. Eso fue un esfuerzo sin precedente en el gobierno federal para la consulta pública. Realmente se hizo un esfuerzo como pocos se han visto en el país, de preguntarle a la misma ciudadanía y estar con la ciudadanía preguntando cuáles son los principales problemas que enfrentan,
Y bueno, también obviamente se invitó a la academia, de diferentes organismos operadores, a distritos de riego, etcétera, ¿no? Esa sería mi respuesta. El SINA como tal no tiene ese mecanismo, pero como parte del sistema de planeación integra todos esos requerimientos. Esa es la forma en que funciona. Bueno, Antonio Javier García López, del IMTA. En la actualidad, ¿los sitios de monitoreo son suficientes para establecer el estado de salud del agua superficial y subterránea? Pues ya lo comentó la doctora Kotler. Yo digo que no son suficientes, ¿no? ¿Son suficientes los parámetros monitoreados? No, tampoco son suficientes. O sea, nada más tenemos 4. Si ustedes consultan las estadísticas del agua, se pueden dar cuenta cómo se han ido disminuyendo los parámetros monitoreados. Esto tiene mucho relación con lo que mencionó la doctora. Falta una inversión importante en el sector, ¿no? No es que no queramos publicar esos datos, lo que pasa es que no tenemos la inversión suficiente en la red de monitoreo como para seguir publicándolos de manera cotidiana. Sin embargo, a través de la Agenda del Agua y otras iniciativas, pues hemos estado fomentando que se hagan esas inversiones puntuales, solicitándole al Congreso incluso que por favor nos dé esa partida, ¿no? Digamos. Los datos de calidad del agua son confiables. En ese sentido les puedo decir que sí son confiables. Los que tenemos y los que publicamos son confiables, aunque son pocas estaciones de monitoreo. Bueno, ¿cuál es el nivel de cooperación y coordinación entre INEGI y Conagua para lograr el objetivo del sistema colaborativo de información sobre el agua? Yo les diría, es mucho. O sea, con INEGI tenemos reuniones de manera muy cotidiana, ¿no? El organismo el mecanismo a través del cual se le da seguimiento a toda esta colaboración es el CETAGUA, el Comité Técnico Especializado. Ayer fue la primera reunión del año y normalmente esta se reúne para plantear la agenda de trabajo del año y darle seguimiento a esa agenda de trabajo a través de otros mecanismos como el grupo temático del agua o ya grupos formados específicamente para tareas específicas. Y bueno, por último, una pregunta un poco complicada de Carol Farrell de la UAM. El SINA presenta datos agregados para facilitar la toma de decisiones, pero han adoptado la metodología de Water Footprint Network, agua azul, verde y gris, que no funciona para la gestión ambiental por lo confuso de su indicador agregado, huella de agua. ¿Por qué usan esa metodología y no la de análisis de ciclo de vida? Y mi respuesta es, bueno, si utilizamos esa, yo no estoy enterado, en el SINA no utilizamos esa metodología. Esa a lo mejor la utiliza otra dependencia y a lo mejor hay una confusión de que el SINA maneja esa metodología, no es así. No sé si en alguna otra dependencia, en Semarnat se utilice, pero que yo sepa no utilizamos esta metodología. Entonces ahí la respuesta es no sé. Gracias. Gracias. Raúl, por favor. Bien, menciono las preguntas, pero solo voy a responder las que puedo responder. Pregunta cómo se emplea la información del agua, cuál es el valor real del agua sin subsidios. Pregunta cómo es en la agricultura, cómo se puede establecer costos del agua, por ejemplo, para productos muy específicos. Bueno, el que use agua que pague por su conservación, estoy de acuerdo, pero es más consigna. El desglose de las cuentas del agua, ¿cuál es? Y cuentas de agua contra huella hídrica. Para resumirlo, comento algo, ¿no? Es muy importante que revisemos, por un lado, la publicación del INEGI en materia de cuentas de agua, del INEGI conjuntamente con Conagua, en materias de cuentas de agua, pero también el manual de contabilidad del agua, donde nos da una serie de ideas de cómo podemos hacer mediciones adecuadas del recurso. El precio, todos sabemos que es un problema. Yo por eso decía precio real y precio social, porque el manual te recomienda, por ejemplo, usar precio sombra para hacer mediciones del agua y quitarle un poco los subsidios, utilizando una cuenta de producción, sacar un valor, algo así como, diría yo, residual, y quitarle el uso constructivo del recurso, ¿no? Entonces, más o menos se puede establecer un precio. Sin embargo, para el campo, para la parte agrícola, no me atrevería a meterme en un tema que considero escabroso, porque además de la problemática técnica, hay una problemática, diría yo, hasta de corte social complicado. O sea, si yo doy un precio del agua ahora a la agricultura, al día de mañana quizá tengamos acá una revolución campesina, ¿no? Entonces, es un asunto que parece que obedece no solamente a técnicos, sino es de corte más social, ¿no? Pero por otro lado, hay que comentarlo también,
tiene problemas adicionales. Además del cómo fijar el precio adecuado, hay que recordar, no sé si exista todavía, el pago o el subsidio o el pago cero en derechos de extracción del agua, que es otro problema adicional a lo cual habría que sumarle para fijar el precio del recurso. Desde luego que el asunto de huella ecológica se toca en las cuentas del medio ambiente, no particularmente todavía del agua, pero sí en la revisión más reciente del sistema de cuentas económicas y ecológicas está contemplado el impacto de la huella ecológica como parte de las mediciones. Como decía por acá el compañero también, es complicado, de repente hay cuestiones que hay que ir desglosando, pero me parece que aporta ideas a la medición del recurso, ¿no? Y desde luego el mecanismo para que pague el que agote el agua, pero también obedece más un tema de corte social. Solamente aporto que podemos pensar en cuestiones como impuestos piguvianos, ¿no? De recoges de un lado y subsidias al que menos tiene, ¿no? Yo me recuerdo que en el Foro Mundial del Agua aquí en México hablábamos como de un pago progresivo, ¿no? Que el primer bloque a lo mejor te cuesta tanto, pero los márgenes adicionales tienen un valor que se va incrementando, ¿no? Y finalmente el desglose del agua es a nivel nacional, pero desde luego que el modelo se puede aplicar para cortes regionales. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Por supuesto que todas las preguntas que les hayan quedado en la hora de la comida, pues los pueden estar aprovechando y diciendo, ¿no? Había 3 preguntas, de hecho hay 3 preguntas que son mucho más generales y voy a aprovecharlas para cerrar un poco la mesa, porque yo creo que todo el mundo las tiene en la mente y yo creo que son muy pertinentes. Y tiene que ver básicamente, la voy a leer, para plantearla. Uno dice, de Noé Cerrero, dice: me estoy enredando, parece que todos tienen información de agua, INE, Conagua, INEGI, UNAM, etcétera. Le faltó la UAM. ¿Y por qué no se conjunta todo en un solo portal, en un solo lugar, para facilitar la vida a los usuarios, ¿no? Muy bien. Otra tiene que decir que se han presentado varias implementaciones de bases de datos espaciales en el entorno de los SIGs, etcétera, etcétera. Y también pregunta por qué no tenemos un sistema de información geográfica común. Y hay una tercera que no está parcialmente relacionada, pero la voy a comentar, que tiene que ver con la vinculación de muchos de estos sistemas de información con educación y con la información que está en el Google Enterprise, ¿no? Y déjenme decirles un poco lo de primero, el por qué no tenemos un sistema de información estadístico geográfico común, ya que todos tenemos fuente de información y sería lo más lógico. Y déjenme decirles que aunque suena lógico, es muy complicado por distintas razones. Quizá ustedes no lo sepan, pero mucha de la información que ustedes consultan, por ejemplo, en el portal de la Conagua o en el portal de la Semarnat, en el portal de INEGI, realmente es un sistema ya integrado. Sobre todo en la información de mapas, ustedes entran a la biblioteca digital geográfica del Semarnat y le ponen información, por ejemplo, de la red hidrográfica, y aunque ustedes no lo vean, se está conectando al servidor del INEGI para traer esa información. Sí, mucha información que tiene que ver con la Conavio, que tiene que ver con INEGI, con la Conagua, realmente ya está integrada en el servicio de mapas, básicamente, en estas instituciones. El siguiente paso lógico que tenemos que haber hecho era integrar las bases de datos de los 3, pero ese ha sido un problema muy, muy, muy serio de distintos índoles. La primera es que si ustedes le dicen a su responsable informático de la dependencia que les abra un puerto para poder intercambiar información, le dice: a ver, momento, ¿y cómo aseguro yo la seguridad de mis servicios, ¿no? Y créanme que eso ha sido un problema. En el caso tanto con INEGI como con Conagua, por ejemplo, lo que hemos tenido que hacer es un servidor que está fuera del firewall de la Semarnat, por ejemplo, y de ahí intercambiamos información para no afectar la red interna de la Secretaría, ¿no? Estamos trabajando en eso, pero es un problema más o menos complicado. El otro problema muy serio, menos serio en la parte geográfica que en la estadística, es cada quien organizó su información como mejor le convino, y entonces cuando queremos de repente hablarnos entre sistemas, pues resulta que los catálogos no son los mismos, la forma de organizar la información no es la misma, y entonces aunque tengamos un canal de comunicación formal, informático, no hay forma de que podamos desplegar la misma información. Entonces, aunque sonaría lógico, no. Y si me dicen, ahora tú arregla tu base de datos para que te conectes con Conagua, yo voy a decir, a ver, ¿y por qué? ¿No? Y todo lo que eso involucra, porque puede ser un trabajo muy, muy grande y habrá que ver las ventajas y desventajas. Si eso es complicado en la parte geográfica, en la parte estadística es mucho más complicado.
No, porque prácticamente todos tienen, la parte geográfica está mucho más estandarizada, como tenemos la información, pero la parte estadística, cada quien tiene la información como se le ocurre. Y seguramente muchos de ustedes que tienen información sobre el agua la tienen quizá en Exceles, arregladas como que ustedes quieren, ¿no? Entonces cuando me dicen, ¿y por qué no aprovechan la información de mucho de la academia? Le decir, pues ¿cómo la hacemos para acceder a ella? Esa es por un lado. Y la otra es, para que estas cosas funcionen, tener un sistema unificado, por lo menos que trabaje de manera conectada, tenemos que garantizar que todos los servicios están permanentemente funcionando. No se puede, yo no puedo tener que la información, por decirles algo, de las cuencas, venga formalmente de la computadora de Elena, porque si a las 6 ella agarra y apaga su computadora, ya me tronó el sistema, ¿no? Entonces tenemos que tener básicamente como que cumplir varias características, varias condiciones para que realmente tengamos un sistema unificado del agua. Lo hemos estado trabajando en varias cosas, y espero que vamos en ese camino, no tan rápido como yo esperaría, pero había por ahí una caricatura de Mafalda que decía que parece que vamos en la dirección correcta, pero en la velocidad inadecuada en términos de resolución de los problemas. Yo creo que sí, o sea, tenemos más o menos claro en términos de qué es lo que teníamos que hacer, pero las partes tecnológicas, humanas, y por ahí decían hasta antropológicas para solucionar estos problemas, no es tan sencillo de hacer, ¿no? Les doy otro caso de por qué no integramos mucha información. Hubo un proyecto financiado por la Secretaría, básicamente el INE, para hacer el nuevo mapa de zonas que se considerarían como susceptibles a la degradación. No, lo hizo el Chapingo, y resulta que no lo podemos usar porque hasta que no dieran el visto bueno tanto la CONACYT como la Chapingo y nos pudieran pasar a nosotros el SHAPE para poder hacer los cuentas de cuál es la superficie nacional susceptible de degradación, ¿no? Entonces hay muchas complicaciones que uno parecería decir, pues no son tan importantes, pero que algunas de ellas incluso involucran cuestiones legales de responsabilidad que pues uno tiene que ir cuidando poco a poco para hacerlas, ¿no? Créanme que vamos en ese sentido, y mucho del trabajo que hemos estado trabajando con el INEGI, en los sistemas nacionales de información estadística y geográfica dentro del subsistema y demás, vamos como en esa, tratar de ser cada vez más transparentes, cada vez ser más interoperables, cada vez ser mucho más homogéneos en la información que tenemos, ¿no? Y con respecto a lo último sobre el Google, decirles que el INEGI tiene un proyecto muy importante que quizá después lo tenía que platicar con alguien de la vicepresidencia o de la presidencia del INEGI, de utilizar mucha la plataforma del Google, que es una herramienta de uso muy común para desplegar información geográfica, ¿no? Muchas de las cosas las van a estar trabajando ahí. Tiene sus complicaciones, porque ustedes también saben que los derechos de la información, cuando uno se la sube al Google, pues ya tiene que ver las implicaciones que tiene si es que yo le puedo pasar mi mapa de ciudades o de carteras y demás, ¿no? Sí se está trabajando porque creemos que la idea, y eso lo expresó el doctor Sojo en una de las últimas reuniones del Comité Nacional, pues lo que tenemos que hacer es cada vez más información, pero no solamente tener nosotros la información, sino cada vez más información y cada vez más accesible para facilitar el acceso al público. Créanme que lo tenemos más o menos claro, la implementación no es tan trivial, y espero que la veamos más o menos pronto, pero ahí sí yo creo que van a tener un poco de paciencia en esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Les voy a dar a cada uno de sus ponentes su merecidísimo diploma, y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Raúl Chávez. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su asistencia. Espero que coman rico. Podemos seguir platicando de todas maneras en de la comida, y nos vemos aquí a las 3 de la tarde para la conferencia magistral. Muchísimas gracias.